les voy a hablar sobre el trasplante de órganos y rechazo inmune. Bueno, los organismos vivos podemos intercambiar tejidos siempre y cuando seamos capaces de aceptar ese tejido. Para ello se necesita un organismo receptor y un organismo donador. Hay que tener en cuenta que muchas veces los organismos, a pesar de que sean de la misma especie, a nivel genético son completamente distintos y esto puede conllevar a un rechazo inmediato o a un rechazo tardío. Puede ser de 3 meses, años. ¿Listo? Hoy en día ya se realizan este tipo de procedimientos de forma cotidiana en la parte clínica humana. A nivel veterinario se están realizando aún muchos estudios porque pues no se tienen los estudios necesarios para poder realizarlos. Hay trasplantes que tienen un mayor éxito que otros. Tenemos como ejemplo los trasplantes de riñones y médula ósea. Este tipo de trasplantes tienen una probabilidad de éxito de un 80% o superior, que quiere decir que de 80 de cada 100 pacientes consiguen una recuperación muy satisfactoria. Los pero muy difíciles de realizar son la parte del corazón. Este tipo de trasplantes son más complicados debido a que tienen una probabilidad de recuperación mucho más baja, que son de un 30 a un 40% de éxito. Los primeros que se han mencionado anteriormente son trasplantes que se pueden tocar, es decir, son sólidos como el corazón, riñones, hígado y pulmones. A diferencia de la sangre, que esta es un líquido cofre diferente, pero como se dijo anteriormente se puede realizar transfusiones de sangre y esta va de una manera completamente distinta. Lo único que se debe tener en cuenta es que sean del mismo grupo sanguíneo. Si son del mismo grupo sanguíneo no hay ningún tipo de rechazo. El riesgo de rechazo para este tipo de trasplantes es muy bajo. Con los tejidos es una forma diferente, porque son tejidos formados por células como cualquier tejido. Y esas células tienen unas proteínas de membrana que son específicas del cuerpo, es decir, del donador. Esto es muy importante, porque todos estos tejidos pueden activar el sistema de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que las células presentadoras de los antígenos pueden activar el sistema inmune reconociendo los tejidos como si fueran enemigos. O sea, que ellos vienen trabajando sobre el MHC y la memoria inmune, que es lo que asegura que el organismo pueda luchar contra los enemigos. Esto a su vez puede ser en contra. ¿Por qué? Porque cuando detectan este tipo de tejidos como enemigo, esto actúa en contra del mismo organismo. Por eso cuando se transfiere de un donador a un receptor un tejido sólido como riñones, pulmones o médula ósea, se necesita primero que todo inmunosuprimir el organismo receptor, es decir, se baja directamente el sistema inmune para evitar este tipo de rechazos. Si es a nivel de la sangre, se debe tener en cuenta solo el mismo grupo sanguíneo del donador y el receptor. Este tipo de procedimientos no necesita inmunosuprimirse. Hay que tener en cuenta que todo tipo de trasplante puede conllevar algún tipo de rechazo, así ese trasplante conlleve mucha preparación. En el caso de la sangre, cuando se tiene algún tipo de rechazos, como puede ser que a una le pongan una B, este tipo de rechazos pueden ser muy riesgosos y muy desagradables. ¿Por qué? La sangre puede coagularse o directamente se precipita, es decir, el plasma queda flotando en la parte superior, como son las arterias, venas y capilares, y en la parte inferior quedan las células sanguíneas. Este tipo de rechazos puede conllevar la muerte. Este tipo de rechazos es diferente a la de los órganos, ya que el organismo está presentando proteínas completamente distintas y estas se están presentando como enemigas para el mismo. Hay que tener en cuenta que cuando se rechaza en la parte de los órganos, esto puede causar una necrosis directamente en el tejido. Existen varios tipos de trasplantes, que son el autotrasplante. Es un trasplante de tejido que se realiza del mismo organismo, es decir, se pasa de un lugar a otro. Está el isotrasplante, se hace entre hermanos gemelos porque la información genética es la misma. Está el alotrasplante, es recibir tejido de la misma especie pero de diferente genéticamente.
está el xenotrasplante, que es recibir de un organismo completamente distinto, o sea, una especie muy aparte, por ejemplo, de cerdo a humanos. También se han realizado trasplantes de corazón. ¿Listo? Está el rechazo de trasplantes, que hay dos maneras en las cuales se reconoce este tipo de tejidos como extraños. Está el autorreconocimiento directo, en el cual el organismo, siendo más específicos los linfocitos T, reconocen unos MHC extraños. Recuerden que los MHC son proteínas que están colocadas en la superficie de las células presentadoras de los antígenos, como por ejemplo los macrófagos. Entonces, estos MHC, cuando están en los macrófagos del mismo organismo, se reconocen como propios, y cuando vienen de unas células de otros organismos son otros MHC. A esto se les reconoce como autorreconocimiento directo, es decir, los MHC propios al ver MHC extraños, activan los linfocitos T y actúan directamente hacia el organismo extraño. Autorreconocimiento indirecto. Aquí vamos a tener los linfocitos T, que van a reconocer moléculas raras o ajenas, que van a ser presentadoras con los MHC propios, es decir, las células presentadoras de antígeno procesarán al enemigo, es decir, que las células trasplantadas lo que hacen es sacar unas moléculas que se colocan en el MHC, es decir, que los MHC propios de ese organismo, y de esa manera los linfocitos T que pasan por ahí y luego se dan cuenta que hay un enemigo, es decir, que hay algo extraño dentro del cuerpo. Es decir, no es el MHC de otro que activa el linfocito T, sino que son moléculas de otro que presentadas con el MHC propio activan los linfocitos T. Esta parte es un poquito complicada de explicar, deben ver muy bien las imágenes para poderlas entender. Las moléculas implicadas en este tipo de rechazos y necrosis tumoral, como el gamma y el beta, y las interleucinados. Estos son mediadores que activan el sistema inmune. ¿Qué van a hacer en concreto? Van a producir un efecto citotóxico. Esto quiere decir que van a producir la destrucción directa de las células ajenas. Estos mediadores son liberados por las propias células del organismo que rodean el injerto. Es decir, si yo tengo una herida grande en un brazo o una pierna y coloco un tejido diferente, estas van a liberar esas moléculas que asimismo avisarán a otras células del sistema inmune que llegarán a destruir ese tejido. Aparte de eso, aumentarán más la expresión de las moléculas del MHC propio, y así la reacción será el doble de potente. Existen varios tipos de rechazo. Estos dependen del tiempo en que tarda el cuerpo en manifestar este rechazo, es decir, el tiempo que tarda el sistema inmune en poner en marcha la destrucción de este tejido. Está el hiperagudo. Este es en minutos, horas o pocos días. Este lo vemos generalmente cuando ponemos sangre de un tipo sanguíneo distinto. Agudo. Es el rechazo que se da en una semana. Crónico. Es el rechazo que se da a través de meses e incluso años. Por ejemplo, algún tipo de cirugía ortopédica u otro cuerpo extraño colocado en el cuerpo. Etapas de un trasplante. Lo primero es realizar el trasplante, es la parte más obvia. Lo segundo y la más importante es la revascularización. Es la más importante del trasplante, es decir, toda célula necesita oxígeno y glucosa para poder vivir. En un trasplante de piel, si no se consigue que las células reciban oxígeno y glucosa, porque no se consiguen que los capilares sean suficientemente adheridos o conectados, esto puede ocasionar un rechazo. Si se consigue una cicatrización, listo, no hay ningún inconveniente, se cura satisfactoriamente. Problemas que se pueden tener cuando no hay una revascularización normal. Por ejemplo, que las células se queden sin poder nutrirse y se intoxican con su metabolismo porque la célula está eliminando desechos, y esto es un foco de necrosis, es decir, grupos de células muertas. A esto se le llama necrosis directa o rechazo secundario. ¿Listo? El rechazo primario se da cuando hay una revascularización excelente. En la cuestión aquí
es que cuando ya se realiza la cicatrización y se producen células nuevas, las células del sistema inmune propio van a empezar a atacar las células nuevas que se están empezando a regenerar. En pocas palabras, cuando hay una cicatrización normal, generalmente el sistema inmune empieza a atacar las células que se están empezando a crear nuevas. Estas células nuevas el sistema inmune las va reconociendo como extrañas y así van a ir atacándolas y eliminando, y esto puede terminar en una necrosis del tejido. Esto se da a lo largo del tiempo, muchas veces conlleva meses, años en realizarse. Muchísimas gracias. A continuación les presento un video explicando algo básico sobre el tema que acabé de hablar. Aquí les estoy presentando la forma más fácil y dinámica de explicar la parte de trasplantes y rechazo de órganos. ¿Listo? Bueno, aquí podemos observar un autotrasplante, que es cuando se saca una parte de, puede ser de la piel, o sea, aquí se sacó de aquí para ponerla acá, se saca del mismo organismo para colocarla en un lugar distinto. ¿Listo? Aquí podemos observar una revascularización exitosa, que pues queda una pequeña cicatriz, algo. Aquí podemos observar un alotrasplante que se hace generalmente de la misma especie pero diferente genéticamente. ¿Listo? Aquí podemos observar un senotrasplante que generalmente se hace de especies completamente diferentes. Aquí puse como ejemplo una orejita negra, digamos que es de un perro, ¿listo? A un cerdito. En esta parte podemos observar el rechazo primario, que pues es el rechazo más complejo y pues es el que da más guerra generalmente, por decirlo así, porque este no se da al instante, muchas veces se da a los meses, 2 meses, hasta los años. ¿Cómo se observa? Generalmente la cicatrización es mucho más complicada, se comienzan a ver irritaciones en la piel, pequeñas protuberancias, color, todo es completamente distinto. ¿Listo? Esto se da cuando las células del mismo organismo están empezando a atacar a las células que están empezando a surgir nuevas de ese trasplante. ¿Listo? Y por último, pues aquí podemos observar una necrosis inmediata. ¿Listo? Esto da a los minutos, puede ser en horas, que sucede cuando ya, como no hay una buena conexión de los capilares, pequeños vasos, todo ese tipo de cosas, sucede esto. ¿Listo? Las células van botando desechos y así mismo van muriendo y pues va causando la necrosis. Esto es lo que hice como presentación. Muchísimas gracias.